Desde los tiempos remotos, China ha sido un país multiétnico con historia y cultura milenaria, lo que ha permitido que posea una infinidad de religiones. En China, las creencias están en igual plano, conviven en armonía y nunca han tenido conflictos entre sí, mientras que los ciudadanos creyentes y los no creyentes se respetan y viven en unidad y armonía. Todo ello se le atribuye al espíritu de compatibilidad y magnanimidad del pensamiento y de la cultura tradicionales. Además, desde el punto de vista político y religioso, la Constitución considera que el ciudadano de la República de China goza de libertad de credo y además ningún organismo estatal, organización social o individuo pueden obligar a un ciudadano alguno a profesar o no cierta religión, ni pueden discriminar a los ciudadanos creyentes o no creyentes. La mitología china es el conjunto de relatos fantásticos relativamente cohesionados de la cultura de la antigua China. Muchas de sus leyendas toman lugar durante el periodo de los 3 Augustos y 5 emperadores. También asociaron a sus dioses con las 5 direcciones, es decir, los 4 puntos cardinales y el centro, según una cosmología elaborada durante la antigüedad temprana. Entre algunos mitos y leyendas hay que considerar que esta multitud de obras de distintas dinastías pertenecen a diversas corrientes de pensamiento como taoísmo y confucianismo. Pangu fue el primer creador. Al comienzo solo había un caos, sin forma del que surgió un huevo. Tomó la tarea de crear el mundo, dividió el yin y el yang con su hacha. El sol y la gran inundación son otros de estos mitos y leyendas. Deidades importantes: Nuwa, Shengnong, que es el inventor de la agricultura; Gongon, un demonio maligno del agua; Shurong, dios del fuego; Huang Di, emperador amarillo, ancestro de toda la civilización china; los tres puros, emperador de Jade, que era el gobernante del cielo y de la tierra; los 8 inmortales, 4 reyes celestiales. Entre algunas criaturas míticas se encuentran las aves, los dragones. Uno de esas aves es Shu, que es un mal presagio; Jian, entre los dragones; Jinlong, que es un poderoso sirviente; Shenlong, un dragón de la lluvia; y entre las otras criaturas, Bayu, que es un tigre blanco; y Ba She, que es una serpiente que puede comer elefantes. El taoísmo. El taoísmo surgió como una escuela filosófica opuesta al confucianismo, es decir, que se ocupa de la armonía interior y además se encuentra relacionada con la salvación y la curación del individuo. El objetivo es enseñar al hombre a integrarse y a fluir en la naturaleza en concordancia y en armonía, de tal forma que llegue a experimentar en su propio cuerpo sus ritmos vitales. El Tao Te Ching es el libro sobre el Tao y el Te. Fue escrito aproximadamente hace 2500 años por un gran adepto espiritual chino llamado Lao Shan. En sus líneas se representa una síntesis de la cosmovisión y el pensamiento ético taoísta. Por otro lado, se entiende que el Tao Te Ching es el camino, la vía, es decir, el Tao, hacia la sabiduría y la virtud, que es el Te. Dentro de las características del taoísmo tenemos que no tienen un dios ni un ser omnipotente más allá del cosmos. Cree en la naturalidad, vitalidad, paz, flexibilidad, espontaneidad y relativismo relacionado con la forma de vivir y comportarse, y que esto se nutre a través de la gimnasia, dietética, meditación y su objetivo final sería la inmortalidad. El taoísta no interviene, no actúa, deja a los seres y las cosas seguir su curso natural. Están en desacuerdo con la guerra, la codicia, los prejuicios, los convencionalismos, los tabú, la desigualdad, la sumisión y el sometimiento a dogmas normatistas. Para los taoístas, el ser humano es un microcosmos que está animado a imagen y semejanza del macrocosmos por un soplo primordial polar dividido en el yin y el yang, que además es el símbolo del Tao. El yin y el yang representan cualidades generales del universo. Son como ser y no ser y hacen parte de las cualidades comunes de todos los fenómenos del universo. Son dos principios que son tan diferentes que son casi opuestos, pero que no son antagónicos, pues son capaces de intertransformarse, de generarse mutuamente. Y por esa razón quizá la expresión más apropiada es decir que son inversos. Otra característica es que se encuentran en un permanente equilibrio, estable e inestable, fluctuante y un incesante equilibrio dinámico. Implican 5 principios fundamentales: el principio de la infinitud,
el principio de oposición, principio de interdependencia, principio de crecimiento y principio de intertransformación. Se expresan con la genialidad primitiva de la simpleza, el carácter relativo y reflexivo de todos los fenómenos, leyes y regularidades generales de la naturaleza, así como cualidades esenciales, que son oposición e interdependencia, que se pueden entender como la noche en el yin y el día en el yang, como la existencia de la noche implica reconocer la existencia del día, como el crecimiento y decrecimiento, que es indispensable que si uno de ellos crece, el otro decrezca, y de no ser así, estaríamos en presencia de un equilibrio dinámico. Intertransformación, que se refiere a lo fundamental de cambio, lo esencial de la transmutación, por lo que su perspectiva es esencialmente cualitativa. Ahora hablaremos del confucianismo. El confucianismo se define como aquel sistema ético y social que tuvo su origen en la China feudal, con las enseñanzas de Confucio. Y ahora bien, ¿quién fue Confucio? Confucio era un funcionario del gobierno chino que vivió del año 551 al 479 a.C. Durante su vida, él presenció una fuerte crisis social que vivía su país. Fue por ende que para darle solución a esta problemática diseñó un nuevo código moral, basado en el respeto, la honestidad, la educación, la bondad y fuertes lazos familiares. Paradójicamente, sus enseñanzas solo cobraron relevancia posteriormente a su muerte, convirtiéndose en la base de la vida religiosa y moral de toda China. Una duda que abordan constantemente los diferentes autores es: ¿el confucianismo es una religión? Algunos la definen como tal, pues cuenta con tres elementos requeridos: un concepto de la divinidad, una fe y un culto. Sin embargo, existen otros que critican esta definición, pues el concepto de un Dios personal se fue desvaneciendo hasta confundirse con las fuerzas naturales y con el espíritu racional del propio hombre. Algunos elementos claves que cabe resaltar son: primero, Confucio utilizó los libros clásicos de los pensadores anónimos de la tradición china para reinterpretarlos en un sentido ético y así cementar las bases de sus ideas. Segundo, Confucio habló sobre la rectificación de los hombres, lo que habla de que un hombre debe seguir la función que desarrolla dentro de la estructura social y adaptarse a esta. Tercero, la virtud de la justicia, Yi, y la benevolencia, Ren, son dos valores fundamentales que todo hombre debe tener para vivir en sociedad según Confucio. Cuarto, el conocimiento del Min, es decir, el decreto del cielo, origen de la naturaleza o esencia humana, es fundamental para el conocimiento del hombre, pues le ayuda a su perfeccionamiento. Y finalmente, la piedad filial, que nos habla del respeto por los antepasados, la vejez y los ritos tradicionales. Ahora abordaremos el budismo Chan, que se define como una mezcla de prácticas religiosas tradicionales chinas con doctrinas budistas. El budismo llega a la China proveniente de la India, por medio de la ruta de seda. Ha sido la única religión foránea que ha prevalecido en China, gracias al pensamiento de que cualquier hombre puede alcanzar la iluminación. Otra cosa que llamó la atención de la cultura china fue la enseñanza de la vida media, expresada en las cuatro grandes verdades: todo es dolor, el origen de todo sufrimiento es el deseo y la ignorancia, la necesidad de destruir ese sufrimiento para llegar a nirvana y el camino para eliminar el sufrimiento es el óctuple sendero. Al igual que en el budismo tradicional, son las enseñanzas de Siddhartha Gautama la base de toda la religión. Se discrepa un poco del pensamiento tradicional budista porque en China no acepta el pensamiento cíclico de la reencarnación, proveniente de la India, es decir, que un antepasado pudiera volver como un ser inferior, ya que los antepasados tienen gran significado y poder en la cultura china. El símbolo sagrado, el yin y el yang, que significa el equilibrio entre contrarios, es de gran relevancia y significado para los que profesan esta religión.